Desde niño, me enseñaron a ganarme la vida dignamente, trabajando de lo que fuera, con tal de conseguir algo para comprar comida. Mi situación en aquellos años fue precaria y vivía casi en la calle. Esto debido a que en casa había muchos problemas y mis papás siempre estaban de pleito o mi padre ausente y borracho. Mis hermanos y yo salíamos a las calles a ganarnos el pan de cada día, a veces ayudando a las señoras en el mercado y ayudándoles a cargar sus bolsas con mercancía. Me fui curtiendo de esta forma en el trabajo duro y de estudios. Solamente terminé la primaria, y eso que fue con ayuda de mis maestros, quienes no me reprobaron pese a que mis calificaciones eran malas. Ellos me ayudaban porque sabían de la vida que llevaba. No pude continuar más y me dediqué a andar en las calles. Años más tarde, ya siendo un adolescente, mi padre murió de cirrosis y mi madre murió de pura tristeza. Ya no le tenía sentido a la vida. Como nos quitaron la casa que rentábamos, cada uno de mis hermanos y yo nos dispersamos a hacer nuestra vida, a sobrevivir a como pudiéramos. De algunos ya no supe nada. Hasta la fecha no sé dónde están, o si aún viven, pero en mi caso, estuve trabajando desde los 15 años en un autolavado. En ese lugar prácticamente encontré un hogar, porque ahí dormía. El dueño, don Pedro, me conocía bien y sabía que me gustaba trabajar duro. Ese señor fue un ángel en mi vida y se convirtió en una especie de segundo padre. Él me permitió vivir en su autolavado. Él me cuidaba mucho y yo le respondía con buen trabajo, con buenos resultados, tratando de ser buena persona. Aún con esto, las condiciones de vida eran bastante complejas. Mi dormitorio era una pequeña y fría oficina, en la que mi patrón, don Pedro, tenía una vieja colchoneta, también varias cosas personales, y entre estas había algo que desde la primera vez que lo vi, me llamó mucho la atención. Se trataba de una estatua de la Santa Muerte. Siempre tenía veladoras encendidas ante esta, y don Pedro le tenía bastante respeto. La primera vez que vi esa imagen tan imponente, me pareció muy aterradora. Tenía la idea de que la Santa Muerte era usada para hacer el mal, pero una mañana que llegó muy temprano, a don Pedro le pregunté acerca de su fe en la Santa. Oiga, don Pedro, siempre me ha dado curiosidad el saber por qué venera a la Santa Muerte. Yo desconozco la creencia, pero mi madre alguna vez dijo que las personas la usaban para hacer brujería. Y ahora que veo cómo usted le tiene su altar, me preguntaba si usted también le hace a todo esto de la magia negra. Don Pedro me escuchaba mientras calentaba su almuerzo en el microondas y me respondió: Para nada es mala la Santa Muerte, Paco. Los malos son las personas. Ahí donde ves mi altarcito, yo nada más le pido para que mi negocio esté siempre bien, que no nos falte nada, porque de esto depende que yo lleve dinero a mi casa y que saque adelante a mi familia. Pero también hay otra parte que no es tan agradable, porque te puedo decir que hay personas que le piden favores a la Santa Muerte y no son buenos. Hacen daño y se aprovechan de este poder que ella les brinda. La Santita tiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiera acercarse a ella. Eso sí, hay que ser muy fieles con su fe, no nomás pedir por pedir, sino que hay que estar siempre a su lado. Don Pedro estuvo contándome más cosas relacionadas a la Santa Muerte y me compartió de su almuerzo. Desde esa mañana, mi visión de las cosas cambió. Días más tarde, como estaba buscando ya encontrarme un lugarcito donde vivir, le pedí ese favor a la Santa Muerte. Me arrodillé ante ella y le imploré: Santita Muerte, dice don Pedro que eres bien milagrosa. Yo solo te pido que me ayudes a encontrar dónde vivir y que me des buenos clientes aquí en el autolavado, que me den las mejores propinas, para así poder vivir decentemente. Te prometo que cada día vengo y te voy a hacer una oración a cambio, y en cuanto tenga un cuartito donde dormir, te voy a poner un altarcito para estar siempre contigo.
No sabía si aquello daría buen resultado, pero mantuve la fe. No había nada que perder. Los días siguientes, como milagro, si de por sí el autolavado siempre tenía gente, le puse muchas ganas al trabajo, y tal y como lo visualizaba, con el deseo que le pedía a la santita, los clientes se mostraban muy agradecidos y hablaban bien de mí ante don Pedro. Argumentaban que yo era buen muchacho. Con eso y sabiendo lo bien que trabajaba, don Pedro me subió un poco el sueldo. Con eso más las propinas, cada vez me iba mejor. Tuve la oportunidad de rentar un cuartito en una casa. Era un segundo piso que solo tenía una habitación, un baño y una cocineta. Para muchos parecerá algo simple, pero para mí fue lo mejor de mi vida. Era un lugar donde podía sentirme seguro. Además, era algo que yo mismo, con mi esfuerzo, estaba pagando. Y tal y como lo había prometido, ya teniendo aquel espacio donde iba a vivir, de inmediato me di a la tarea de comprar una estatuilla de la Santa Muerte, algunas veladoras y todo lo necesario para ponerle su altar. Con esto, un par de noches a la semana le rezaba y le agradecía, porque me estaba empezando a ir mejor. La vida continuó dando buenas bendiciones, no solo a mí, también a don Pedro, quien abrió otros 2 autolavados años después. Él tendría ya casi los 60 años, y siempre había sido un visionario. Además tenía de su lado la fe de la Santa Muerte, por eso siempre le iba bien. Ya tendría yo los 20 años o un poco más. Para esos tiempos ya me había vuelto la mano derecha de don Pedro. Él me tenía mucha confianza, y como mencioné, me trataba siempre como un hijo. Yo lo veía como el padre que nunca pude tener. Lo quería mucho, y por él podría meter las manos al fuego sin pensarlo. Cuando él no estaba, me dejaba a cargo del negocio, pero aún así, yo seguía lavando carros. Disfrutaba mucho hacerlo, y ya hasta me había comprado mi bochito. Para mí era el mejor carro. Me llevaba y me traía, era muy feliz andando en él. Pero no todo era bueno en mi vida. Se los digo porque, para esos tiempos, uno de los hijos de don Pedro, quien era de mi edad, un poco más grande quizás, tenía bastantes celos y le daba coraje de cómo su padre me trataba. Manuel se llamaba aquel tipo, pero también es necesario aclarar que este joven Manuel era prácticamente un vividor. No le gustaba trabajar, solamente estirar la mano para que don Pedro, su padre, le diera dinero para salir a divertirse. A Manuel pocas veces lo había visto en mi vida, pues no le gustaba mucho pararse por el negocio y jamás había querido aprender a manejarlo. Pero como para esos tiempos, el señor Pedro estaba empezando a enfermar, me imagino que Manuel ya se hacía a la idea de que su padre le iba a heredar aquellos autolavados. Por eso es que empezaba a acercarse. Como bien dice el dicho, ese maldito no daba un paso sin guarache. Pero aquellos temas no eran de mi incumbencia. Solamente me dedicaba a trabajar, a ayudarle a don Pedro en todo lo que me indicara. Y es que toda mi vida se había vuelto ese trabajo. Pero también, a esa edad, ya empezaba a picarme un poco la conciencia con la idea de tener una novia, de hacer una familia, de vivir feliz en un hogar rodeado de mi esposa y mis hijos. Y fue para aquellos días que de pronto al autolavado llegó un automóvil. El carro estaba muy bonito, pero estaba un tanto enlodado. De aquel vehículo vi cómo descendió una joven muy bonita. Tenía su cabello lacio, un tono de piel morena y unos ojos preciosos. Sentí que me enamoré a primera vista. De inmediato fui a atenderla para hacerle el servicio y buscar sacarle plática. De inmediato se veía que la chica vivía bajo un estatus de vida mucho mejor que el mío. No sé por qué, pero mi distorsión de la realidad me hacía pensar que de alguna forma esa mujer podría hacerme caso, incluso hasta enamorarse de mí. Mi imaginación no tenía límites, y pues ahí voy a sacarle plática. La joven tenía un carácter muy agradable, y por lo poco que pudimos charlar, nos caímos muy bien. En cuanto le entregué su carro bien lavado, creo que todos ahí notaron que me había tratado de insinuar con la mujer. Y para esto, uno de mis compañeros se acerca a mí y me dijo algo que me resultó un tanto sorprendente y me hizo sentir un poco mal.
Mira, Paco, quien te viera. Tú no le tienes miedo a nada, ¿verdad? Y te lo digo porque esa chica a la que te querías conquistar es ni más ni menos que Sofía, la novia de Manuel. Yo diría que te anduvieras con cuidado, porque ese tipo puede decirle a su padre que te corra. Mejor no le busques. Aquello no me lo esperaba. Francamente me sentí derrotado por adelantado, pues saber todo eso me dejaba sin esperanzas. Ya con los días me tocaba ver cómo Manuel llegaba al autolavado al lado de aquella chica. No podía explicarme cómo una mujer tan linda, de carácter tan agradable, podía estar con un tipo tan horrible como lo era Manuel. Pero en fin, el maldito ahí tenía que estar gran parte del día. Se había dispuesto a aprender al negocio y me tenía que aguantar a la hora de que me diera órdenes, aunque eso no me gustaba para nada, porque mientras que don Pedro estuviera con vida, mi lealtad estaría con él. Hasta ese momento, solamente el señor Pedro y yo sabíamos los detalles de cómo manejar el dinero. Teníamos la contraseña de la caja fuerte y el acceso a la computadora donde había un listado de clientes frecuentes y especiales. Cuando Manuel se dio cuenta de toda la confianza que me tenía su padre, él lo consideraba un riesgo, y a mis espaldas era bien sabido que Manuel hablaba de mí ante su padre, tratando de ensuciar mi imagen y buscando la forma de que me despidiera. En alguna ocasión, la situación se complicó tanto que estando aquellos dos encerrados en la oficina, los escuché discutiendo. Manuel alegaba a su padre que alguien que no fuera de la familia no debería tener acceso a tantas cosas, porque en una de esas yo podría darle la espalda y traicionarle, hacerle una jugada bastante desagradable. Sentí un gran gusto cuando escuché a don Pedro decirle a su hijo que se sentía bastante orgulloso de mí, y hubo algo que hasta la fecha puedo recordar y que estoy seguro a Manuel le dolió y le caló hasta los huesos. ¿Quién te crees tú, Manuel, para venir a decirme cómo hacer mi trabajo y cómo tratar a mis empleados? Ahí como ves a Paco, él ha mostrado mucha más lealtad que tú que eres mi hijo. Ese muchacho me recuerda a mí cuando empecé, porque Paco es capaz de dejarlo todo por ayudarme, por estar aquí al pendiente de todo. Él tiene un gran futuro y si yo lo puedo ayudar, así va a ser. Te pido por favor que dejes de molestarlo y no hables mal de él, porque de lo contrario, entonces me veré obligado a sacarte de mi testamento, porque como bien sabes, cada vez estoy más enfermo y me quedan solamente unos meses de vida. Manuel se salió muy molesto y me vio prácticamente escuchando tras la puerta. Salió furioso del lugar y se largó. Me dejó un gran sabor de boca las palabras de mi patrón don Pedro. Me alegraba saber que se enorgullecía de mí, así como yo de él, y eso solo reafirmaba la lealtad que le tenía. Esa misma tarde me tocó ver cómo iba llegando nuevamente Sofía, la novia de Manuel. Llegó preguntando por su novio, pero como ya no estaba, pidió que se le lavara el auto. En eso puse a alguien a que lo hiciera y me dediqué a sacarle plática. Su compañía era bastante agradable. Me gustaba mucho estar cerca de ella. Estuvimos charlando y riendo. Me daba pena porque andaba yo muy mugroso y aquella mujer siempre estaba muy limpia e impecable. Pero si algo era innegable, era la química que había entre nosotros dos. No importando que un mundo nos separara, estoy seguro que, teniendo algunos billetes más en mi bolsillo y vistiéndome de una forma más decente, esa mujer podría caer rendida a mis pies. Cuando se despidió aquella muchacha, me puse a trabajar el resto de la tarde. Estuve tendiendo algunos pendientes y al final cerré el negocio y me fui a descansar. Al día siguiente, me llevé una sorpresa nuevamente desagradable. Se los digo porque estando ya en el negocio nuevamente, Manuel llegó muy enojado y empezó a reclamarme por algo. ¿Tú quién te crees, Paco, para estar coqueteándole a mi novia? Ya me dijeron que ayer que vino, nomás no le quitabas el ojo de encima y la estabas tratando de conquistar. Nomás quiero decirte que te alejes de Sofía, porque ella ya tiene dueño, tiene quien la defienda. Ella es mía, y si te le vuelves a acercar, te juro que no respondo. Además, date cuenta de tu realidad. Mi novia o alguna mujer de su estatus
Siempre será mucho para ti, porque no eres más que un pinche mugroso. Mírate nomás, siempre andas sucio y oliendo a mierda. Me daban ganas de darle un puñetazo a Manuel, pero me aguanté. Sabía que debía comportarme en aquel lugar. Ya buscaría más adelante cómo vengarme. Aquel día siguió bajo muchas tensiones, porque Manuel se la pasaba todo el día metido en la oficina. Él ya daba por hecho de que aquel autolavado pasaría a sus manos y también las ganancias que éste generara. Y lo que más me dolía era saber que una vez que mi patrón don Pedro falleciera, prácticamente iba yo a quedar patitas en la calle. Al terminar esa jornada, me fui a descansar. Antes de llegar a casa, me puse a cenar en un lugar que estaba ahí cerca. Después, me fui a casa para meterme a la cama y dormir como un bebé. A la mañana siguiente, desde muy temprano empezó a sonar mi celular. Cuando vi quién era, se trataba del patrón don Pedro, y lo que más me sorprendía era el tono de voz con el cual me pedía que fuera al autolavado de inmediato. Buenos días, Paco. Necesito que vengas, pero ahora mismo al autolavado. Este es un tema urgente. Por ello, espero que no tardes. Y más vale que no te quedes haciéndote pendejo por ahí. Necesito que estés aquí, pero a la de ya. Aquello era preocupante. En todo el tiempo que conocía a don Pedro, jamás me había hablado de esa forma. Me vestí rápidamente, y como vivía cerca del lugar donde trabajaba, rápidamente me desplacé hasta allá. En cuanto llegué, se encontraba el señor Pedro en la oficina, junto con Manuel, su hijo. Pásale, Paco, ya te estaba esperando. Necesito que hablemos de algo que es de suma urgencia, porque mira, como puedes darte cuenta, la caja fuerte está vacía. Hoy en la mañana que vine para acá, se encontraba completamente abierta y no había un solo billete dentro. Sabes perfectamente, Paco, la cantidad de dinero que teníamos ahí guardada. Por lo tanto, te pido de la mejor manera que me des una explicación. Esto, porque únicamente tú y yo sabemos la contraseña de esta caja. Lo que estaba ocurriendo era algo completamente inesperado. Jamás antes había ocurrido, y les juro que nada tenía que ver con lo que estaba pasando. Ese robo del dinero no lo había hecho yo. Pero también era extraño, porque el señor Pedro y yo éramos los únicos conocedores de la contraseña. Tuve que negar todo aquello, pero era evidente que mi patrón estaba muy molesto conmigo. Estaba culpándome de aquel robo, y ante la negativa de mi parte y no saber cómo darle una explicación al suceso, terminó despidiéndome. Necesito que te vayas de mi negocio, Paco. Eres un ladrón. No hay otra explicación. Si no fuiste tú, ¿quién más fue? Ni Manuel aquí presente, ni nadie más de los demás empleados tenían acceso a la contraseña. Así que, por el bien del negocio, será mejor que tomes tus cosas y te largues. Y agradece que no te meta una demanda. Me has decepcionado, Paco. De verdad me duele mucho lo que has hecho. Siempre te consideré como un hijo, pero ahora no quiero saber nada de ti. Fue inevitable no llorar por aquella situación. Traté de rogarle al señor Pedro que me creyera. No tenía nada que ver con aquello, pero nada lo convenció. Me vi en la necesidad de agarrar algunas de mis cosas que tenía ahí y salí por la puerta como un ladrón, aunque injustamente. Llegué a casa realmente muy triste. No tenía una explicación que me defendiera sobre lo acontecido. Lo único que me quedaba era esperar a que con los días las cosas se aclararan. Pero al pasar de una semana, no había respuesta. El señor Pedro no me había hablado y no tenía idea de qué estaba ocurriendo en el negocio. Nuevamente estaba empezando desde abajo, desde cero. No tenía rumbo ni sabía hacer otra cosa. Así que, en lo que encontraba otro empleo, anduve por las calles, tocando de casa en casa, preguntando quién quería que les lavara el auto. De aquella forma pude sobrevivir. Pero no estaba tranquilo, no era feliz. Necesitaba recuperar todo lo perdido, sobre todo la fe y la lealtad de mi antiguo patrón. Sabía que solamente había una posibilidad de que esto ocurriera, y para ello la Santa Muerte me ayudaría. Como ya tenía mi altar en mi casa, esa misma noche le coloqué una veladora nueva, algunas ofrendas, y comencé a implorarle.
Le pedí a la Santa Muerte que aclarara la situación que estaba ocurriendo con lo del robo. Sabía perfectamente que era inocente, y eso no era justo. Tampoco para don Pedro lo era, y aunque yo sospechaba mucho de Manuel, pues de alguna manera obtuvo la contraseña y se llevó el dinero, necesitaba que la Santa Muerte me ayudara a encontrar una forma de aclarar todo aquello. Le pedí a la Santa Muerte que si acaso Manuel tenía algo que ver, que entonces le hiciera pagar, pero de una forma en la que no le quedaran ganas de volver a hacer el mal. Reconozco que dejé que el odio en mi corazón me guiara, y más allá de pedir ese deseo, también le pedí que Sofía debía enamorarse de mí, porque era una buena chica, y yo también era un buen hombre. Quería buscar todas las formas en las cuales aplastar a Manuel en caso de que fuera el culpable. Estuve rezándole gran parte de la noche, hasta que me quedé dormido ahí en el suelo. A la mañana siguiente, cuando desperté, salí de la casa para buscar carros para poder lavar. Con aquello me ganaría el pan del día, y así sería durante los siguientes días. Hasta ese momento no sabía nada de don Pedro, pero transcurrió casi un mes, cuando recibí nuevamente una llamada de su parte. Buenos días, Paco. Soy don Pedro. Me gustaría saber si tienes unos minutos para hablar. Me gustaría saber si puedo verte aquí en el autolavado en 1 hora. Es importante que pueda platicar contigo. Han pasado muchas cosas. Pero bueno, ya cuando vengas te cuento más. Me preocupaba mucho lo que estaba ocurriendo. El señor Pedro se escuchaba un tanto triste. Cuando llegué al autolavado, me sentía apenado. Los demás compañeros que aún trabajaban ahí me miraban y me juzgaban como si yo hubiera sido un ladrón. Pero tuve que soportar aquello y me dirigí nuevamente hasta la oficina del señor Pedro. Llegué y toqué. La puerta estaba entreabierta y el señor Pedro me pidió que entrara. Buenos días, Paco. Toma asiento. Me senté frente a su escritorio y le pregunté cómo estaba, por qué me había llamado. Estaba en la necesidad de llamarte, Paco. Han ocurrido muchas cosas en estos días y era urgente que te comentara sobre algo. Antes que nada, quiero pedirte una disculpa por haber desconfiado de ti. Me siento muy mal, de verdad, por haber pensado que tú te habías robado el dinero de la caja fuerte, porque debo hacerte saber que ya encontré al ladrón del dinero. Lo que estaba a punto de decirme el señor Pedro era algo que ya era más que evidente, pero jamás imaginé que el señor se lo iba a enterar de la manera en que me contaría. Hace una semana, Paco, pasó algo que me tiene muy impactado. A mi hijo Manuel, como te podrás dar cuenta en el moño negro que estaba en la puerta. No sé si lo viste, pero quiero contarte que a mi hijo Manuel me lo acaban de matar. Unos tipos lo interceptaron en el bulevar, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron no sé para dónde. Lo golpearon, lo torturaron, le hicieron mucho daño. Al final, lo más horrible es que lo cortaron en pedazos. Y hace unos días, ya teníamos casi una semana buscando a Manuel, pero no aparecía por ningún lado. Fue entonces que la policía tocó a mi puerta y me hizo saber que lo habían encontrado, pero como te das cuenta, no en las mejores condiciones. Aquellas personas le hicieron mucho daño y lo mataron de la peor forma. Esto me llevó a estar investigando con sus amigos en qué tipo de problemas estaba metido Manuel, y fue ahí donde me enteré de toda la verdad. Jesús, uno de los amigos de Manuel, me contó que mi hijo había robado el dinero de la caja fuerte. No me supo decir cómo obtuvieron la contraseña, pero cuando sacaron el dinero, luego fueron y lo apostaron con la esperanza de multiplicarlo, pero algo salió mal y Manuel perdió la apuesta. De inmediato se dio a la fuga, negándose así a pagar. Por las palabras del amigo de mi hijo, aquello eran negocios clandestinos, donde personas de muy mala fe estaban inmiscuidas. Por ello es que a mi hijo lo empezaron a investigar y cuando supieron dónde vivía, no dudaron en secuestrarlo y acabar con su vida. Esto me llevó a buscar en la habitación de mi hijo
donde finalmente encontré una mochila donde se encontraba todo el dinero que estaba en la caja fuerte. Mi hijo resultó ser el ladrón, Paco. Tú no. Tú siempre fuiste leal conmigo. Y lo que más me duele, más allá de haber perdido a mi hijo, es haber desconfiado de ti. Me siento muy mala persona, porque te fallé, cuando tú siempre me diste lealtad. Para mí has sido como un hijo, Paco, y de verdad te pido que me perdones. Y quiero que regreses a trabajar aquí conmigo, como siempre lo hiciste. Aún así, si no lo quieres de esta forma, solamente me gustaría tener tu perdón. Me sentía completamente conmovido con las palabras del señor Pedro y también sorprendido por el hecho de que la Santa Muerte había intercedido tal y como se lo pedí. Ella había puesto las cosas en forma para que así el culpable del robo saliera a la luz. No me sentía mal por lo que le pasó a Manuel. Él con sus actos buscó su destino. Mientras tanto, le dije a don Pedro que lo perdonaba y que me alegraba mucho. El hecho de poder estar bien con él me traía una gran alegría. ¿Cómo no lo voy a perdonar, señor Pedro? Usted es como mi padre, es mucho más que eso. Yo lo quiero mucho y usted es mi ejemplo a seguir. Las mejores cosas de mi vida las he aprendido de su mano y me resulta una bendición que todo haya vuelto a la normalidad. Bueno, dentro de lo que cabe, porque también lamento mucho lo que le pasó a su hijo. Espero que ya se encuentre descansando en paz. El señor Pedro me regaló un abrazo. Estuvo llorando ahí conmigo. Había muchas emociones encontradas. Y en aquella plática también el señor Pedro, como es bien sabido que estaba enfermo, me dijo algo que no me esperaba. Y bien, mi querido Paco, más allá de todo esto que te he platicado, quiero decirte algo más. Como tú sabes, no me queda mucho tiempo de vida. Tengo una enfermedad que me está consumiendo poco a poco. También es en parte porque ya estoy viejo. Y en muchas épocas de mi vida tuve muchos excesos y me descuidé, pero acepto lo que estoy viviendo. En fin, he vivido una vida feliz. No me arrepiento de nada. Por eso es que la muerte la recibo con gracia. La abrazo y la acepto. Pero también es una realidad que debo dejar mis cosas en claro y en orden en vida. Por eso es que quiero decirte que aceptes como un regalo de vida este autolavado. Como sabes, tengo algunos otros y los dejaré para mi familia, pero este en particular quiero que sea tuyo, que lo cuides, que lo trabajes y que salgas adelante. En cuanto yo muera, todas las cosas que ocurran aquí serán tu responsabilidad, pero por otra parte, las ganancias que también surjan serán todas para ti. Quiero que vivas una vida feliz, Paco, que te cases, que tengas hijos. Por favor, sigue por el camino en que vas, no desperdicies tu vida. Me dio mucha tristeza el comentario que me hizo el señor Pedro por el hecho de que su muerte estaba cerca, pero también me dio una gran alegría el saber que él confiaba en mí, que estaba dejando su legado en mis manos, y por mi parte estaba dispuesto a aceptar aquel regalo, a cuidar todo lo que mi patrón me dejara. Le agradecí y le prometí que a la brevedad regresaría a trabajar con él, a poner todo lo mejor de mí, a sacar adelante el negocio y sobre todo a disfrutar de su compañía lo que la vida nos permitiera. Aquellos meses se fueron muy rápido. El señor Pedro empezó a enfermar más y más. Se fue deteriorando al grado que ya no podía salir de su casa. Me quedé al frente del negocio y cada que podía lo visitaba. Le llevaba buenas noticias, le dedicaba tiempo para leerle, para platicar con él, para disfrutar juntos sus últimos momentos de vida. La esposa del señor Pedro y sus demás hijos me acogieron como si yo fuera de la familia. Aquello me daba mucha felicidad. Tras su muerte, aquello trajo una gran tristeza, pero también un gran ejemplo. El señor Pedro me enseñó a vivir, a trabajar, a ser responsable y sobre todo a ser leal, a reconocer los errores y a corregirlos, por supuesto. Con esto y con ayuda de la Santa Muerte, mi vida fue siendo guiada
Me quedé al cargo de aquel negocio y, como se imaginarán, mi vida cambió por completo. Empecé a llevar una mejor vida y hasta la fecha he administrado con sabiduría aquel negocio. Y si se preguntan qué fue de Sofía, debo decirles que, meses después a la muerte de mi patrón don Pedro, Sofía fue al autolavado para que se le hiciera el servicio a su carro. Salí para saludarla y a Sofía le sorprendió mucho verme con ropa de vestir, no como en las ocasiones pasadas, que andaba bien mugroso y oliendo mal. Esa tarde a Sofía le sorprendió mucho mi atuendo. No me digas que tú eres Paco. Casi no te reconozco, pero me da mucho gusto ver cómo has cambiado. A mí también me daba mucho gusto ver a Sofía. Hacía muchos meses que no se paraba por ahí. Estuvimos platicando alegremente. La química entre nosotros, como lo dije antes, era inevitable. Y al ser una mujer libre, y yo también, la invité a salir. A partir de ahí lo demás se los dejaré a su imaginación. Pero debo decirles que hasta la fecha estoy casado con esa mujer. Felizmente hemos formado una familia. Y me siento muy afortunado y agradecido. Mi vida empezó llena de cosas tristes y difíciles, pero con el paso del tiempo, los años y el esfuerzo, y sobre todo con la perseverancia, pude darle un giro completamente a mi existir. Ahora tengo todo lo que siempre deseé, pero ustedes saben que no fue fácil. Y para esto reconozco también que la Santa Muerte jugó un papel importante en mi vida. Ella me ayudó en los momentos que más la necesité. Nunca me dejó solo. Aprendí también que en la vida no todas las personas van a querernos, que van a desear nuestro bienestar. Para ello, es necesario tener la mente bien fría, entender que la justicia muchas veces no viene por sí sola, a veces hay que buscarla, y por ello, como en mi caso, será necesario recurrir a la magia negra, a la Santa Muerte o a la brujería.